y se contradice, por ejemplo, porque pide que no debe existir un diagnóstico, sin embargo ellos sí quieren etiquetar al niño o a la niña como una persona trans, binaria, pansexual, bisexual, que es lo que está ocurriendo en este momento en las escuelas del país. Las escuelas y colegios no hacen nada. Ellos se quedan de brazos cruzados por los deces, no hacen absolutamente nada. El problema surge entre los padres, entre un padre muy moralista que pide la expulsión de la otra niña que se dice ser lesbiana y el otro padre muy woke, muy libertario, que está colitando para que su hija le regale flores a la amiguita que llama de su noviecita, su novio. Es un contagio social, es una moda. Bueno, aquí estamos en un programa más de Política para Todos. Esto creo que es el número 6, ¿no? Yo perdí la cuenta, creo que es el número 6. Y tenemos hoy una invitada de lujo, que es la doctora Julieta Zagnay. Ella, Zagnay, me dijo que es con ñ. Ella ha dedicado más de 20 años de su carrera profesional y de su vida a tratar con adicciones. Tiene una especialización en psiquiatría y en adiccionología. Tiene formación incluso en Estados Unidos. Muchas gracias. Y tenemos dos temas claves que, si es que entra en un solo programa, con muchísimo gusto, si no me gustaría dividirlo en dos, que tienen que ver con identidad de género, que me parece que la comunidad lo trata como si se tratase de estar a favor o en contra de normalizar la homosexualidad o no. Pero después hay otras implicaciones desde lo académico, desde lo psicológico, desde lo emocional, lo afectivo. Va más allá de lo que la gente trata, la punta del iceberg, no en sus profundidades del problema, y quiero tratarlo con una especialista. Eso por una parte. Y por otra parte, se habla mucho del tráfico, de las repercusiones del tráfico y de la violencia. Se habla mucho del microtráfico, pero nadie habla de sus secuelas y de sus consecuencias, y nadie habla de si nuestro país, desde políticas públicas, está preparado, o privadas, un entramado privado para tratar el problema de esas consecuencias. No solo del delincuente que se va preso, sino qué pasa con el individuo que, siendo adicto, ¿tiene o no tiene herramientas? Hay dos temas esenciales que me parece que van a cubrir bastante parte del programa, así es que desde ya había quedado, creo que desde hace muchos años, pendiente una entrevista, y esta fue una gran oportunidad, ya que estamos abordando ahora más de frente la política, y quiero que sea política para todos, para que todo el mundo lo entienda. Doctora, muchísimas gracias por atender esta invitación. Muchas gracias. Bueno, sobre todo yo voy a hablar de la evidencia científica como Por médico. Por supuesto. Sin tomar ningún Que está ligada lado intrínsecamente con la política, porque ¿qué hace la ciencia cuando no encuentra un marco legal constituido que le dé bola, por decirlo así? Exacto, es lo que se necesita, la evidencia, la experiencia y sobre todo basarnos en casos reales. No podemos hacer un copy y pega de situaciones de otros países, de otros lugares, para la realidad que tenemos, ¿no? Mire, entiendo que hace poco tiempo, no hace mucho tiempo, este programa se está emitiendo en la semana previa a la elección, referéndum y consulta popular, donde nos van a preguntar 4 cosas. Entonces, como esto en YouTube se va a quedar en el tiempo, quiero que se contextualicen si usted lo está viendo en otro momento que no sea este. Que durante las semanas previas o días previos se habló mucho de cómo se estaba abordando el tema de la identidad de género respecto a cómo lo está tomando la clase política, y la gente se enojó. No, con mis hijos no te metas, que por qué haces eso, que los baños compartidos. Todo eso pasó hace poquitos días, y la doctora Julieta Zagnay estuvo involucrada en sus redes sociales, donde aborda estos temas de frente y sin ningún tapujo, y estuvo como protagonista orientando un poquito la opinión pública. Pero esto tiene que ver, dijo nuestro gobierno, tiene que ver con una sentencia. Hasta ahí la gente podía entender más o menos de lo que va el tema, y quiero leer lo que dice esa sentencia, porque es donde yo digo, la ciencia debe ir de la mano de la política, porque si no, no hay forma. La Corte Constitucional, la desdichada para mi gusto Corte Constitucional, ya saben lo que pienso de esos 9 fulanos, emite una sentencia, la 9518 EP24, que la dicta en el 2024. La misma aborda una historia de una discriminación sufrida por una niña trans de 5 años, es decir, un niño, nació niño biológicamente, él se autopercibe con complicidad de sus padres niña, en una escuela privada de Santa Elena. Esto ocurrió en el año 2017. Los padres piden apoyo psicosocial, capacitación sobre diversidad de género. Al principio la entidad educativa coopera, luego de eso se niega la entidad educativa a acceder, por ejemplo, a darle el baño a este niño, nacido niño biológicamente, que entre el baño de niñas. Y esto genera todo un conflicto, porque después la gente comienza a hablar, le hacían bullying, este niño se vestía de niña, sus padres lo vestían de niña, y la entidad educativa puso un stop. No pueden hacer eso. Ocurre, para no alargarles el cuento, que
el caso generó burlas, bullying, seguramente depresión en el niño, ya le vamos a preguntar a la doctora, pero lo que a mí me llama muchísimo la atención es cómo la Corte Constitucional, a partir de ese momento, da una sentencia en donde dice que hay vulneraciones a derechos constitucionales como la igualdad material y a la no discriminación del niño que se cree niña. La sentencia enfatiza la necesidad de entornos inclusivos. Nuestra Corte Constitucional, estoy diciendo, tiene derecho a hacer lo que hace. Rechaza requisitos como diagnósticos médicos, porque la doctora me va a decir en cualquier momento, sí, lo que pasa es que hay que hacer un diagnóstico y evaluación de cada paciente. Y sí, cualquier persona civilizada diría, sí, es correcto, yo no soy médico, pero hace falta un diagnóstico, por ahí arrancamos la historia. Pero la Corte dice, no hace falta diagnóstico, falta que usted se cree un carro y ya es un carro, porque sí. Y además le exige a la entidad educativa pedir disculpas públicas por escrito de la escuela a la niña, a la familia. Le exige al Ministerio de Educación, y ojo con esto, que esto es lo que pasó esta semana, elaborar y difundir un protocolo nacional obligatorio para proteger niños y niñas LGTBI en el sistema educativo. 4 jueces que no estaban muy de acuerdo con la historia emiten votos salvados parcialmente porque consideraban que esto constituía vulneraciones de niños que podrían ser irreversibles, considerando su madurez incompleta. Dicho esto, se entiende, doctora, que la madurez podría estar entre los aproximadamente 25 y 30 años de una persona, ¿no? O sea, mal haría un niño de 5 años creer que es un carro, una copa, una taza de café, una niña siendo un niño. ¿O me equivoco? Así es, ¿no? Y se contradice, por ejemplo, porque pide que no debe existir un diagnóstico, sin embargo, ellos sí quieren etiquetar al niño o a la niña como una persona trans, binaria, pansexual, bisexual, que es lo que está ocurriendo en este momento en las escuelas del país. Es un contagio social, es una moda, es una presión de los pares pertenecer a un colectivo para sentirse medianamente aceptado o percibirse con su grupo de pares. Esto es lo que está pasando todos los días en los colegios y esto no viene solo, estimado. Además de que los niños se están identificando como pansexuales, bisexuales, lo que sea, aquí existe lo que se llama comorbilidades, así que es imposible que ellos pidan no diagnosticar. Si detrás del paraguas trans, GLBTI, XYZ, el arco iris, debajo de ese paraguas existen una serie de problemas de salud mental en los niños, como el autismo, que debería dársele mucha importancia, que eso ser inclusivo, darles una importancia y capacitar a los profesores con esta clase de niños que reciben mucho bullying, que reciben mucha discriminación, aún en las universidades de Guayaquil, jóvenes con Asperger que no se adaptan, que no hay una malla curricular adaptada a sus necesidades. Además, existe detrás de estos niños que se autoperciben trans, por ejemplo, trastornos como el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Tenía una niña de los 13 años que tenía una idea delirante y se quería ella que le cortaran los pechos porque ella tenía una dismorfia corporal. ¿Qué es una dismorfia corporal? Es corporal? decir, ella no se veía su cuerpo diferente a lo que veía al espejo, ella se veía como un monstruo, era muy delgada, pero ella se veía, además tenía problemas alimenticios, bulimia, ella se ocasionaba el bulimia, apenas 13 años, y con ideas de suicidio. Había sido abusada cuando era menor de edad, el impacto del divorcio de los padres obsesivos, presionadores que solo le exigían notas con ideas suicidas. Me centré en su salud mental y le dije, dejemos ese tema para más adelante, más adelante, que cuando ya cumplas tu mayoría de edad y visitamos a un endocrinólogo, que hacemos una revisión, pero ella no quería graduarse con ese nombre, ¿no? Sino que quería graduarse con él. Pero era un delirio, ya tenía una idea delirante, estaba con psicosis. Pregunta, ¿esto no puede ser acaso lo que le pase también a un tipo, no sé, de aquellos que van al gimnasio y ya estando muy, muy, muy grandes, muy musculosos, siguen inyectándose cosas que son tóxicas para su cuerpo? Y seguramente tiene que ver con que lo que ellos perciben ocularmente, ellos se autoperciben que todavía les falta más. O sea, ¿es lo mismo a distinto grado? ¿Puede ser? Así es, pero por eso es necesario diagnosticar. Y este es un tema en donde se diagnostica todo un equipo médico, el psiquiatra, que es el psiquiatra infantil. Básicamente, esto es un diagnóstico. No podría decirme lo que le pasa a cada fulano si no diagnostica. Lo que la Corte Constitucional, estos 9 fulanos, le dicen al ministerio que no puede hacer, no pueden diagnosticar. No existe la disforia de género en la niñez. Esto es más o menos como que usted le diga a la comunidad médica, al Ministerio de Salud Pública, miren, para curar la próxima, vamos a suponer que estamos en pandemia, ¿no? Para determinar si usted tiene o no tiene COVID, le prohíbo que usted se haga diagnósticos y pruebas. ¿Y por qué me vas a prohibir? Porque pues estás atentando contra los derechos de que yo me autopercibo sano.
Más o menos es eso lo que han hecho, ¿no? Así es, o sea, ellos piden que no diagnostiquemos, pero ellos sí te quieren etiquetar a los niños como GLBTI o como trans, o sea, hay una incongruencia aquí, ¿no? La mayoría de los casos que he tenido han remitido en la adultez. Yo tengo una joven que hoy tiene 22 años y le pregunté, y bueno, y sigue siendo pansexual. Me dijo, no, doctora, esa era locura mía, me dice. La mayoría de los casos. Hay pocos Pero casos. eso acaso pasa porque estos niños Influencia. encuentran que hay la opción en el menú, nada más. Sentido de pertenencia. Sí, Sentido de que eso pertenencia. lo apunté la palabra porque me parece que esto nos pasa un poco a todos los humanos. En algún momento de la vida queremos encajar con el grupo de los rockeros, con el grupo de los salseros, con el grupo de los que bailan, con el grupo de los gimnasios. Es parte de nuestra naturaleza. Ahora, si eso que nos pasa a todos, yo no soy doctor, pero sí soy como persona, sé que en algún momento he querido encajar en determinadas partes. Si como persona nos pasa aquello, y además en el menú te estamos dando la opción de ser todo esto de lo que estamos hablando, pues en algún momento va a pasar, va a ser una opción para ellos. Claro, y lo que yo pregunto, dice que tenemos que respetar de su nombre social. Es decir, si el niño se quiere llamar Caballo, hay que llamarlo Caballo. Y esto no va a fomentar más el bullying, esto no va a fomentar más las etiquetas sobre el niño o la niña que se quiera llamar Caballo. ¿Esto está fomentado en qué sustento científico? Lo que hace esta tendencia, esta ideología. En Que es muy ninguno, woke. no hay sustento ni evidencia. Es más, hay estudios del primer hospital que realizaba las cirugías en personas trans adultas. El primer hospital en donde se dieron cuenta que luego las personas que recibían hormonización y se operaban se sentían bien con los resultados. Sin embargo, eso no cambiaba su autopercepción, su imagen, sus sentimientos, sus emociones, sus cuadros depresivos, no cambiaban para nada. O sea, después de las cirugías seguían teniendo la misma sensación biopsicosocial inadecuada para ellos. Y hay casos de arrepentimiento incluso, ¿no? Sí, entonces muchos sí desistieron. Lo que llamaba mucho la atención es que la mayoría eran mujeres que querían pasar por no hay una igualdad de hombres a mujeres, sino que la mayoría mujeres. Y esto según el hospital John Hopkins, que fue el primer hospital en los años 60 en realizar estas cirugías, cortó de una vez porque se dieron cuenta que además de esta incongruencia de género, estaban los problemas de alimenticios como el bulimia, la anorexia, trastornos delirantes, cuyas cirugías y cuya hormonización más bien lo complicaban. A ver, que es un cóctel muy peligroso si además padeces todo esto, como para ponerte a decidir si hoy no te sientes hombre siendo hombre y quieres ser mujer. Entonces ya tienes suficientes problemas con los que lidiar como para que estés estable emocionalmente, equilibrado mentalmente, como para tomar una decisión que no es como tomar una decisión qué camiseta me pongo. Estos tipos de la Corte Constitucional, doctora, dijeron en su sentencia, que es aberrante, que habían dado un gran paso y es un gran avance respecto a los derechos humanos. ¿Es esto un avance en derechos humanos? ¿Por qué no nos preocupamos por la verdadera comunidad LGBTI que tanto necesita ayuda? ¿Por qué nos preocupamos por los adultos que ya están definidos, que ya su sistema neuroendocrino culminó desarrollarse y están seguros de lo que saben? Ellos no reciben ayuda. La comunidad no recibe para nada ayuda. Yo los atiendo. ¿Usted qué trata con ellos? Exactamente. ¿Usted qué trata con ellos? ¿Hay adultos que no están de acuerdo con esta ideología? Muchos de ellos. ¿Adultos? Muchos de ellos. De la comunidad LGBTI. Exacto, muchos de ellos porque saben lo que ha pasado y que la primera discriminación que ellos sufrieron fue en su casa. Y yo diría que a quien hay que adoctrinar a los padres, porque ¿qué pasa en los colegios en este momento? En estos casos, las escuelas y colegios no hacen nada. Ellos se quedan de brazos cruzados por los deces, no hacen absolutamente nada. El problema surge entre los padres, entre un padre muy moralista que pide la expulsión de la otra niña que se dice ser lesbiana y el otro padre muy woke, muy libertario, que está acolitando para que su hija le regale flores a la amiguita que llama de su noviecita, su novio, novia, porque a veces chico, a veces chica. Entonces, hay una guerra entre padres que piden doctora, la expulsión. A estas alturas estamos lidiando con un montón de problemas, desde una Corte Constitucional, que son hoy el poder supremo, están por encima de Dios y del diablo, que tiene este tipo de sentencias, que son los mismos que ponderaron derechos para permitir el matrimonio igualitario, aun cuando nuestra propia Constitución lo prohíbe. Esta Corte ha dejado este problema heredado. Además, en el 2017, esta Corte, que fue la primera vez que tuvo un fallo, 10 de mayo del 2017, apunten la fecha, sentencia de esta Corte Constitucional reconoció el derecho al cambio de sexo en partida de nacimiento para personas trans adultas sin un proceso judicial, basándose en el libre desarrollo de personalidad y la identidad de género como núcleo de la dignidad humana. Dicho esto, si usted
tiene un problema con la ley y probablemente usted lo están demandando por alimentos, qué sé yo. Usted dice, no, hoy día me voy a declarar, voy a cambiar mi partida de nacimiento y me voy a hacer mujer. Y tienes que tratarme como mujer y tengo que ir a baños de mujeres porque mi partida de nacimiento lo dice. Esta corte lo permitió. Con todas las repercusiones que puede tener este tipo de cosas, suponiendo que haya gente que abuse la vulneración de la ley. En el 2017, tenemos que lidiar con la Corte Constitucional muy woke, que hace este tipo de aberraciones, pero tenemos que lidiar también con una industria de la música, de las series, de las novelas, en donde todo está en un ecosistema diseñado para meterse en la cabeza de los niños y por eso tenemos una generación de niños trans. Y la pregunta es, ¿por qué con los niños? Yo estoy de acuerdo con la libertad de los adultos. Es más, mis pacientes saben que los amo, mis pacientes de la comunidad, aquellos que consumen drogas, que reciben sus antirretrovirales, que son personas que han sufrido mucho abuso en la infancia, que han sufrido la discriminación de su propia familia y buscan amor desesperadamente, a veces de mala forma. Yo trabajo con ellos. Entonces, en ningún momento esto lo podemos tratar desde la moralidad. Eso quiero que No, quede, yo quiero que claro. le quede claro a usted y a la gente que me ve, yo no tengo ningún lío con un adulto que tenga sus preferencias sexuales. Yo estoy en guerra contra los que nos quieren inundar la cabeza de decir que tenemos que respetar que hayan padres y que les permitan a sus niños, que los vistan a los niños siendo de mujer, porque los están pervirtiendo. A ver, en los peores casos los están mutilando. A ver, ¿cómo tú lidias con eso? Ayer me llegó un caso de una mamá llorando que le vio el celular a su hija que tenía una novio, que cuando quería era mujer y que cuando quería era varón. ¿De Lo qué edad? peor, de 13 años apenas. Y que creía que le habían dicho que las lesbianas son las que aman a los animalitos, ¿no? Entonces ella tenía un cuaderno de puros animalitos. El punto de aquí es que la persona que la inducía estaba en un curso mayor, ya en básica, y la niña apenas tenía 13 años, 12, 13 años. La cuestión es que la estaba induciendo no solamente a estas ideas, sino a consumir Switch. Este es el tipo de alcohol que tiene vodka con clonazepam. O sea, esto va más allá. El clonazepam es un Es fármaco una que sirve benzodiazepina. Ambos son depresores del sistema nervioso central. ¿Y para qué se usa? Para emborracharse, marearse y quedarse O dormido. sea, pero en el campo médico, ¿para qué se recetaría? Las benzodiazepinas son ansiolíticos. Yo, en lo particular, no los prescribo, ¿no? Porque O sea, para una persona que tiene son ansiedad. tranquilizantes, Oh, tranquilizantes, ahí voy, son ahí voy. tranquilizantes que en algunas personas pueden causar dependencia. Yo, por lo general, no los prescribo porque después quieren más y quieren que... Ah, o sea, que sí puede quieren generar ir- un enganche. Sí, en algunas personas, las personas predispuestas, y después están por la receta que te quieren, No, claro, como claro. que fueras un dealer con diploma. Ok, ahí Entonces, tenemos un caso entonces de una persona mayor que está aprovechándose de la inmadurez y del desconocimiento de una persona vulnerable de 13 años. Pero repito, yo creo que el problema está en el sistema, en el ecosistema. Pero si además tenemos una corte que pone alfombra roja a todo este tipo de atrocidades, pues tenemos a un montón de gente susceptible, incluyendo padres, vulnerables a todas las consecuencias que tiene este tipo de cosas. Se va a ir a las urnas este fin de semana para tratar de cambiar, que es el primer paso a cambios, a grandes cambios. No quiero meter a usted a tener la incomodidad de decir qué haría, pero sí qué le está haciendo falta al país, qué nos hace falta a Ecuador en su campo, que lo ha vivido desde pacientes, como profesional médico. ¿Qué le está haciendo falta a Ecuador para avanzar realmente ahí sí vamos a hablar de dignidad humana en estos problemas? políticas de prevención. Prevención. Políticas de prevención en salud mental. Los niños están pasando por momentos difíciles de cuadros depresivos que no son detectados por sus padres. Los padres no se dan cuenta que se están cortando, que usan camisones, mangas largas, todos porque ya se cortan por las piernas, porque no saben manejar la frustración. Niños que han sido abusados y temen contárselo a sus paddes por miedo, para que ¿Cuáles los son recriminen. Signos de alerta para El un padre? aislamiento, niños enganchados en los juegos, en los videojuegos, que ni siquiera salen del cuarto, ni siquiera se bañan, ni siquiera ¿Eso no es salen a correcto? comer. No, ni siquiera salen a comer. Más de 3 horas en un celular o un juego a un niño es como que le des una línea de cocaína, de 1 gramo de cocaína para su cerebro, porque genera dopamina. De hecho, las redes sociales están hechas para enganchar al cerebro y cada like generar una cascada, una llave de placer en tu cerebro. Pero no es normal, no es algo para esa edad, no. Nosotros los adultos podríamos incluso manejarlo. Y hay algo nuevo, un desafío nuevo que está pasando para nosotros, fíjese, que es la adicción a la IA. Tengo pacientes, adultos y adolescentes, enganchados con la IA, en donde crean un personaje. Me han dicho, doctora, ya no voy a ir más a tu consulta porque mi terapeuta es un IA. Pero otros van más allá. Tengo un novio o una novia por IA por ejemplo, una niña con trastornos alimenticios que le dice que si el peso está bien, que si está gorda, que si está flaca, y cuando no dice lo que ella quiere, lo apaga, ¿no? Entonces, otro que ya sí, que rescató a esta IA debajo de un puente y la está conquistando, y su esposa. Es una nueva modalidad, una cuestión adictiva muy fuerte. Le digo a este chico,
tú que eres adulto por lo menos lo razonas y sabes que está mal, sabes que, porque me llama mi sector, estoy loco, estoy enamorado de una IA y le puse nombre y todo. Tú por lo menos eres adulto. Imagínate un Claro, joven. su propio sentido crítico, su pensamiento crítico está exteriorizando el problema. Al menos ya eso es un avance, ¿no? Entonces, imagínate un adolescente encerrado en el baño hablando con una IA todo el día. Entonces, necesitamos políticas en prevención de salud mental, prevención de conductas adictivas, porque hay adicciones no de ingesta, no de cocaína, de química, sino de conducta, por ejemplo, Ahí que estamos son involucrando los educación, videojuegos. estamos involucrando salud, o sea, más de un ministerio. E inclusión, los niños con capacidades especiales, por favor, chicos con Asperger, son discriminados en las universidades. Yo no quiero decir los nombres de las universidades. Hay chicos que son Asperger de alto rendimiento, funcionamiento, que los profesores los discriminan. Y por ti voy a hablar, mi querido niño que ayer me decía, doctora, ¿pero por qué nací Asperger? Me decía, ¿pero por qué nací Asperger? Pero yo no soy tonto, no soy ningún retardado, lo que no tengo es habilidades. Para las personas que nos están viendo y que no tengan, ¿qué es ser Asperger? Está dentro del espectro autista, ¿no? Entonces viene una serie de niveles en donde algunos pueden tener un retraso leve, psicomotriz, pero otros no, otros tienen altas capacidades. Y por ejemplo, muchos hemos visto la película del doctor, el Good Doctor, por ejemplo, Good Doctor, el buen sí. doctor, no tienen habilidades sociales, tienen rutinas, son introvertidos. obsesivos, son introvertidos, pero son unos genios en lo que quieren, en lo que crean, es decir, son creativos, son unos genios, y no les sacamos provecho a estos chicos, y más bien hay profesores, maestros, que los hacen a un lado y los chicos sienten. Yo le dije ayer a este joven, es más, tú ya me estás analizando si yo te quiero ayudar o no. Me dice, sí, porque me siento discriminado desde chiquito, desde pequeño me han dicho que soy el tontín y ahora me siento discriminado por mi profesora, pero él había grabado, imagínense, y tenía las pruebas para grabarla de que estaba así. Entonces necesitamos inclusión. Verdadera inclusión. Los pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, a mí me da mucho gusto cómo hay vendedores ambulantes que reúnen sus $20 para comprar su receta y cómo hacen lo posible. Imagínate un paciente con esquizofrenia sin medicación. No hay acceso a veces a la medicina. No tienen medicación. Imagínate si ellos no toman su medicina, empiezan los delirios, las voces, las alucinaciones. Lo que pasa es que hay hogares disfuncionales que lejos de saber qué le podría estar pasando a su hijo, y en el mejor de los casos va a palo, y en el peor de los casos, pues, a la buena de Dios. Ahora, socialmente nos conmovió en el país un caso reciente de una tipa que mata a su madre. Yo me imagino que a nivel profesional estos casos podrían prevenirse Predicción. con diagnósticos oportunos, Predicción. ¿verdad? Ya tenemos que hacer predicción y prevención. Predicción y prevención. Predicción, prevención. ¿Y la predicción cómo? Bueno, si los padres notan alguna conducta desadaptada de sus niños, pueden acceder a un equipo, y siempre digo multidisciplinario, y pedir varios criterios, siempre varios criterios, ¿no? Existen los test psicométricos, ¿ya? Los proyectivos, la verdad es que son muy sugestivos, pero hay unos test específicos en donde tú puedes detectar el tipo de los rasgos de personalidad que tiene tu hijo. Si es un menor de edad, nosotros somos bien cautos en no dar diagnóstico, nos esperamos incluso hasta los 18 años de edad, pero ya observamos ciertos rasgos desde la adolescencia y podemos a ese chico desviarlo hacia, por ejemplo, hacia otra conducta que no le cause daño, que no sea autodestructivo. Entonces sí sería bueno que los padres accedan a un equipo multidisciplinario. Los psiquiatras no somos los médicos solo para los locos que lo tengan, somos médicos, primero somos médicos y estudiamos psiquiatría, psicología, yo estoy en neuropsicología y trabajamos en ayuda de los terapeutas, de los psicólogos, para hacer psicometrías. Es un trabajo en equipo, incluso la educación familiar. El otro sábado el 23, vamos a hacer un curso gratuito de neurodivergencia, porque muchas mamás a veces les es difícil aceptar un diagnóstico y no saben cómo manejar a su hijo, porque las mamás aman para siempre. El caso que tú mencionaste, yo me imagino qué amor habrá tenido esta señora hacia su hija, que pudo haber detectado ciertas conductas, pero como las madres aman para toda la vida, tengo tantas mamás de adictos que soportan agresiones de sus hijos. Y los padres entramos en negación muchas veces. Exacto. Aunque sabemos que algo no anda bien, estamos en negación. Y ahí necesitamos una ley de salud mental, fíjate. Es verdad que el paciente tiene derecho a elegir sobre su tratamiento, pero un paciente que tiene bien su cerebro, pues si un paciente tiene dañada su corteza prefrontal, ya sea por drogas o porque tiene una enfermedad, no tiene capacidad de elegir, pues. Entonces primero tenemos que estabilizarlo para que pueda elegir su tratamiento. Como un niño no tiene capacidad de elegir si es un carro, o es una roca, o es una mujer siendo un hombre. Le pongo un ejemplo. Si uno va al cine 5, 6, 7 años y uno ve una película de Superman, los niños que salen del cine quieren volar. Los niños, ante determinada influencia muy ligera, muy superficial, pueden llegar a pensar que son el personaje que acaban de ver.
En cuanto a la identidad de género, también pasa lo mismo. Y ahí están los padres. Aquí lo que se necesita es una escuela para padres. Los padres, si fuera por mí, yo me convertiría en vasectomía y dispositivos o té de cobre, porque hay padres que necesitan aprender a ser padres. Y es tan fácil, tengo un hijo y si no me va mal me divorcio, pero no tienen idea de lo que están causando en la psiquis de sus hijos. Padres que todo el día trabajan, todos trabajamos, pero que no dedican un poquito de tiempo a conocer a sus hijos, ni siquiera conocerlos, ni siquiera saber sus necesidades, cuáles son sus necesidades. Padres que no predican con el ejemplo, dicen una cosa pero hacen otra cosa. Por ejemplo, no queremos que nuestros niños se acerquen a las drogas legales como alcohol y tabaco antes de los 20, antes que termine su desarrollo cerebral, pero tenemos un altar en la casa en donde todos los jóvenes que han consumido drogas, la primera droga de entrada fue el alcohol que había en la casa. Y eso es un conductor A. En los que están predispuestos. Correcto. Se ha demostrado que hay una predisposición. No todo el mundo que consuma alcohol va a ser alcohólico, ni todo el mundo que consuma drogas va a ser drogadicto. Pero sí conozco gente que sabe que tiene determinada tendencia adictiva y dice, si yo haciendo esto me engancho mal, fuera de lo común, pues no quiero ir a por lo siguiente porque sabe lo que le va a pasar. Ahí es donde vendría la predicción. Si conocemos nuestro árbol genealógico hasta nuestra tercera generación, por ejemplo, en nuestra generación hay alcoholismo, hay problemas de salud mental. El hecho de que tu hijo adolescente se acerque a una droga legal antes de que culmine su neurodesarrollo lo pone en riesgo, porque no está formada su personalidad, no tiene proyectos, no tiene metas fijas, es influenciable, entonces corre un riesgo. Desde la perspectiva profesional, esta ideología que nos habla de inclusión y donde obliga a nuestras entidades ministeriales a tomar decisiones que para mí son terribles, está claramente fundamentada más en lo ideológico que en lo científico, ¿verdad? Así es, deberían... Según la doctora Sañay, ¿debería de erradicarse ese tipo de cosas? El lenguaje inclusivo, textos inclusivos en colegios y toda esta plataforma de lanzamiento para... Deberíamos brindarle ayuda a la verdadera comunidad que lo necesita. No tienen acceso a los antirretrovirales, no tienen acceso a la salud mental, a las consultas de salud mental. Deberíamos ayudarlos a ellos, que lo necesitan, que no la están pasando bien, que tienen que prostituirse a veces, que están consumiendo drogas, que son abusados y abusadas ¿Aceptarías una mesa técnica para eventuales cambios y reformas? Sí, o sea, yo soy categórica. En niños, científicamente, no existe tal niñez trans. No existe la incongruencia de género en los niños. Soy bien categórica en eso. Los pocos casos, mira, a nivel mundial, 5%. 5% que sí han existido, los he atendido y he esperado hasta que por lo menos tengan 18 años. Y qué difícil para una mamá cuando le he tenido que decir, bueno, nos encontramos ante un caso verdadero de disforia de género. Y usted viera las caras de las madres, porque para ellas es como hacer un luto, un duelo de perder a su hijo Jacinto, y aceptar a su hija Katy. Qué interesante eso. Pensé que siempre era producto de una influencia ideológica. No, sí existen los casos. Sí existen los casos que son muy menores, muy pocos. Pero que no tienen remiten, que determinarlo profesionales. Exactamente. He tenido estos casos y ha sido la parte más difícil que me ha tocado es decirle a la mamá, pero ya no, hasta aquí llegamos, ya es mayor de edad. Bueno, ya tú ya sabes qué hacer, tienes que trabajar, buscar, ser lo que tú quieres ser, pero con salud mental. No seas promiscuo, no consumas drogas, sé una persona. Un mensaje para los padres sobre este tema, doctora, porque a veces la familia puede ayudar o empeorar casos. Empeoran los casos, en la mayoría de los casos. Pidan asesoría, no actúen en base al impulso, castigando, insultando, dejen de estar presionando, dejen de ser obsesivos con sus hijos, exigiéndoles notas. Ayer le decía a una mamita, elige mamita, o nos preocupamos por la salud mental de tu hija o quieres que siga sacando 20, o nos preocupamos porque ella tiene ideas de suicidio. Elige. No me puedes estar exigiendo notas con ese estado de ánimo que tiene. Por favor, padres, cálmense y hablen el mismo lenguaje papá y mamá. A veces los papás están anulados completamente y la mamá es la que toma las cartas en las medidas drásticas y es la mala de la película. El caso de esta chica Andreina, la mamá era la que ponía las reglas, ¿no? La estricta. Entonces, esto puede acarrear de que la chica tenga resentimientos hacia uno de sus padres, o papá o mamá, y tenga un favoritismo con el otro. Entonces, manejemos un equilibrio. Los hijos son como los pajaritos. Si los apretas mucho, se mueren y si los sueltas, se van. Tengamos un equilibrio, una crianza asertiva. Una crianza donde seas democrático en tu casa, como queremos que sean los presidentes con democracia, que escuchen a su pueblo, que los hijos tengan voz. Una crianza donde protejas, no sobreproteges. Si tú sobreproteges a los hijos, los castras. Hay mamás que los quieren tener en una burbuja y sus hijos no desarrollan habilidades sociales. De acuerdo. ¿No?
Bien, doctora Julieta Sagnabi, hablando de identidad de género y sobre todo de una comunidad de niños que tenemos que es muy amplia y que están por todas partes, en lo educativo, en lo social, hasta en la recreación.